Muy buenos días para todas. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día el día de hoy. Bueno, niños, hoy vamos a tener clase de ciencias naturales. Entonces, como siempre hemos venido trabajando, en el cuaderno vamos a escribir la meta con la fecha de hoy. Listo. Al igual que en las clases pasadas, vamos a prestar atención a la explicación sobre la temática de las diapositivas de la clase de hoy y al final de la clase van a tener el espacio para escribir la información presente en las diapositivas que les mandé por la plataforma. Listo. Entonces por ahora las quiero a todas atentas escuchando la explicación de cada una de las diapositivas. Bueno, para el área de ciencias naturales hemos venido trabajando la parte de la respiración. Entonces vamos a ver cómo es este proceso en los diferentes organismos, para este caso los menos complejos, es decir, los más básicos, como son las células, como son los móneras y como son los protistas. Listo. Vamos a comenzar hablando de las células. ¿Cómo es este proceso para las células? Listo. Sucede que la manera como ellas liberan los diferentes gases que necesitan eliminar de su organismo lo hacen a través de un proceso de nutrición. Entonces, gracias a la energía solar que llega a los cloroplastos, que son esa estructura de la célula encargada de almacenar la energía solar, entonces se genera el proceso de nutrición gracias a la fotosíntesis. Listo. Durante ese proceso de nutrición se liberan los diferentes gases que pueden ser eliminados por las células. Ese proceso se lleva a cabo en la mitocondria. Es allí donde se generan esos componentes químicos que van a ser liberados a través de la respiración celular para cada caso. Listo. Entonces tenemos que los nutrientes están constituidos por moléculas que almacenan energía en las uniones de sus átomos. Por esto se afirma que los nutrientes almacenan energía química. Para que los nutrientes, especialmente los carbohidratos como la glucosa y los lípidos, liberen la energía, se necesita romper las uniones entre sus átomos. Es decir, cuando estas moléculas, sus enlaces son destruidos, inmediatamente se libera energía. Listo. Este proceso de rompimiento de estas moléculas sucede dentro de las mitocondrias de las células de los organismos y se conoce como el proceso de respiración celular. Entonces, ¿cómo es ese proceso de respiración celular? Cuando esos enlaces de los elementos químicos son desbaratados, destruidos, degradados, ¿cierto? Cualquiera de sus sinónimos. Dentro de la mitocondria se comienza a liberar energía en forma de ATP y moléculas en estado gaseoso de dióxido de carbono y agua, que son liberados nuevamente hacia el exterior. Ese es el proceso de respiración celular como tal. De esa manera, las células intercambian gases con el medio para poder cumplir con sus funciones vitales y obtener el oxígeno que necesita para lograr esa destrucción de los enlaces. Bueno, sucede que hay diferentes tipos de respiración dependiendo de la necesidad o no necesidad de la presencia de oxígeno en el ambiente. Entonces, a los organismos que emplean el oxígeno para liberar la energía contenida en los nutrientes se les llama aerobios o de respiración aeróbica. Entonces acuérdense, aerobios, aquellos que necesitan oxígeno para poder hacer su proceso de respiración.
En cambio, los organismos que pueden obtener energía de los nutrientes en ausencia de oxígeno, como algunas bacterias, se les denomina anaerobios o de respiración anaeróbica. Entonces ya saben, anaerobios, aquellos que no necesitan oxígeno para su proceso de respiración, como las bacterias. Aerobios, los que sí necesitan oxígeno, como los seres humanos. Listo. Ya conociendo esto, entonces vamos a continuar con la parte de la explicación. Entonces vamos a ver cómo es este proceso desde los móneras hacia los hongos. Listo. Sabemos que los móneras abarcan a todas las bacterias, las cuales emplean los mecanismos más diversos para liberar la energía contenida en aquello de lo que se alimentan. Existen bacterias aeróbicas, anaerobias estrictas y facultativas. Esto quiere decir que hay diferentes tipos de bacterias y cada una de ellas presenta diferentes tipos de proceso de respiración como tal. Listo. Las aeróbicas sabemos que son aquellas que necesitan obligatoriamente oxígeno. Anaerobias estrictas son aquellas bacterias que no pueden estar en presencia del oxígeno. Es decir, que el oxígeno las mata, las destruye. Y están las anaerobias facultativas, que tienen la capacidad de necesitar el oxígeno o de no necesitarlo. Es decir, pueden hacer su proceso de respiración con o sin oxígeno. A esas se conocen como bacterias facultativas. Listo. Las bacterias aeróbicas realizan la respiración a partir del oxígeno, que se difunde a través de su membrana celular y que se utiliza directamente en el citoplasma, ya que las bacterias carecen de mitocondrias. Listo. Si nos acordamos de clases pasadas, de la manera como las células ingresan sus diferentes componentes químicos a través desde el exterior hacia su interior, lo hacen a través de la membrana celular por procesos de difusión simple. Listo. Entonces, de esa manera, las células sencillamente dejan ingresar el oxígeno que necesita y liberan el dióxido de carbono que se genera como producto de desecho mediante este proceso. Listo. En cambio, las bacterias anaeróbicas, ya que no tienen oxígeno, utilizan sustancias diferentes para extraer la energía contenida en aquello de lo que se alimentan. Entre estas sustancias se encuentran compuestos como los sulfatos, como el dióxido de carbono y como algunos nitratos. Listo. De esa manera nos queda un poco claro sobre los diferentes tipos de bacterias que hay y los procesos de respiración que éstas presentan. Bueno, las bacterias anaeróbicas realizan diversos tipos de fermentación láctica, produciendo ácido láctico, alcohólica, produciendo alcohol etílico, y del ácido propiónico, produciendo dióxido de carbono y ácido propiónico. Listo. Las bacterias, mediante el proceso de fermentación, también se encargan de destruir los nutrientes que llegan a su interior para liberar la energía necesaria para poder alimentarse y cumplir con sus funciones vitales. Acordémonos que la respiración en sí es eso, la manera como los organismos logran destruir o desbaratar los enlaces de los nutrientes para poder obtener la energía. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Gracias al oxígeno que ingresa por nuestros pulmones. Ese oxígeno es utilizado para
destruir esos enlaces y obtener la energía. Lo mismo sucede con las células, con las plantas, con los hongos, con cualquier organismo. Listo. Y las bacterias se ayudan del proceso de fermentación para poder destruir adecuadamente esos nutrientes, obteniendo algunos productos de desecho y liberando energía que éstas necesitan. Bueno, los protistas son generalmente organismos unicelulares que realizan el intercambio gaseoso por difusión a través de su membrana celular y el proceso respiratorio tiene lugar en sus mitocondrias. Existen hongos unicelulares anaeróbicos como las levaduras que liberan energía a partir de la fermentación y hongos pluricelulares aeróbicos como el champiñón que liberan energía a partir de la respiración aerobia. Listo. Los protistas son organismos unicelulares, pero son un poco más complejos que las bacterias, ya que poseen algunos organelos celulares, incluyendo las mitocondrias. Para este caso, es en ese organelo específicamente en donde se da la destrucción de esos diferentes nutrientes para obtener la energía. Pero ese oxígeno que la célula necesita también lo ingresan a través de la célula por el proceso de difusión. Listo. Entonces el oxígeno que necesita la célula sencillamente ingresa a través de la membrana celular. Tenemos que esta es la membrana, la parte afuera de la célula y la parte adentro de la célula. Entonces el oxígeno ingresa y va a llegar hasta las mitocondrias. En esas mitocondrias ese oxígeno va a ser utilizado para destruir los enlaces y obtener la energía necesaria que la célula necesita. Bueno, niños, esto sería todo por hoy sobre la parte de explicación de cada una de las diapositivas, en donde logramos enfocarnos un poco en esos procesos de respiración celular de diversos organismos poco complejos. Espero que les haya quedado muy clara la información. De pronto dudas, preguntas o inquietudes que tengan, más adelante se irán solucionando con actividades que vamos a tener sobre esta temática como tal. Listo, niños. Entonces, en el espacio que nos queda de clase lo vamos a utilizar para escribir la información que tenemos presente de cada una de las diapositivas. No hay necesidad de hacer dibujos, únicamente el dibujo que necesito que sí tengan en el cuaderno es este de la membrana celular, indicando que las moléculas de oxígeno ingresan a través de ella. Listo, niños, esto sería todo por hoy. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Un abrazo para todos.